todo bien. Buenas noches, ¿cómo estás? Por favor, confirma si me estás escuchando y si ya estás viendo mi pantalla. Si no tienes micrófono, lo puedes hacer por acá, por el chat. Luna, ¿estás ahí? Bueno, entonces, siendo las 7:16, vamos a dar inicio a la socialización de las actividades transversales que harán el 20 de abril. Como es de su conocimiento, pues las actividades transversales fortalecen en ustedes ese ser integral, y para este caso vamos a hablar sobre las actividades que tienen que ver con seguridad y salud. Específicamente, este tema está ligado a una actividad que se denomina ficha antropométrica de valoración de las condiciones físicas. ¿Qué es una ficha antropométrica? Es un instrumento que nos ayuda a evidenciar cómo estamos a nivel físico en diferentes partes de nuestro cuerpo a través de unas pruebas que se desarrollan. Para poder desarrollar esta ficha antropométrica es importante que se revise tanto el material de apoyo como unos anexos que están integrados dentro de la guía. Recuerden que la ruta para poder acceder es a través de la guía de aprendizaje 5, específicamente la actividad se denomina ficha antropométrica de valoración de las condiciones físicas, y cuando damos clic en ese enlace pues nos va a aparecer el espacio para la entrega de esa actividad. En ese espacio, que es importante, la rúbrica de evaluación. En esa rúbrica de evaluación tenemos los elementos claves que serán evaluados, y con ello pues podemos tener claridad de qué es lo que vamos a entregar. ¿Cuál es el producto entregable? Es una ficha antropométrica de valoración de las condiciones físicas. ¿Qué debemos hacer? Diligenciar esta ficha antropométrica. Hay unas informaciones importantes que se deben diligenciar, como por ejemplo el nombre, entonces el nombre de cada uno de los estudiantes, el documento de identidad. No es necesario por protección de datos, entonces simplemente colocamos el nombre, el peso, la altura, la envergadura es la distancia que hay entre un brazo y otro cuando están completamente abiertos. Cuando ustedes abren los brazos totalmente, esa es la envergadura. Entonces hay que tomar con un metro, con una cinta métrica, la distancia que hay entre los dos dedos anulares cuando los brazos están totalmente abiertos. Peso ideal, eso se determina de acuerdo a la estatura. Es decir, hay unas tablas que nos determinan cuál sería el peso ideal de acuerdo a esa estatura. Frecuencia cardíaca máxima. Esa frecuencia cardíaca máxima también está determinada por la edad y por el peso. Esa información pues ya está directamente registrada dentro de los insumos y dentro de los materiales que ustedes deben analizar. El porcentaje de grasa, pues ese sí se debe tomar directamente con un instrumento que está diseñado específicamente para eso, donde tomamos la medida de uno de los pliegues, puede ser de los pliegues de la espalda, puede ser de los pliegues como del estómago, y con eso nos genera como ese porcentaje de grasa que tiene nuestro cuerpo, pero ese es un análisis un poco más avanzado. Entonces ese porcentaje de grasa pues obviamente en esta ficha antropométrica no lo vamos a colocar, y el índice de masa corporal, que está determinado en una ecuación que nos relaciona la estatura y el peso. También está aquí más adelante registrada, entonces la vemos en un momento. Dentro de esa ficha antropométrica hay unos cuadros o unos apartados claves que ustedes deben diligenciar a partir de unos test de fuerza que se deben desarrollar. Entonces, hay unas diferentes situaciones que se presentan dentro de ese material, y por eso dice fuerza en piernas 1, y habla de un resultado 1, un resultado 2 y los baremos. Los baremos son unas tablas que determinan esos resultados de acuerdo a la edad. Sin embargo, los baremos que están asociados en estas guías de actividades son baremos para estudiantes de colegio, es decir, para personas con edades adolescentes, entre 14 y 18 años. Entonces, si ustedes están por arriba de esa edad, no vamos a registrar los baremos, porque los baremos son unas tablas que vienen estándar, pero están determinadas pues de acuerdo con esas edades. Entonces el que está incluido dentro de la plataforma es para
jóvenes, adolescentes. Entonces, verifiquen si ustedes pueden estar dentro de esas edades que están registradas en ese material, de lo contrario no registramos los válidos. Entonces viene luego la fuerza en brazos, también hay un resultado 1 y un resultado 2 porque hay 2 test, es decir, se hace primero un ejercicio, toman ese resultado, luego vamos al segundo ejercicio, el resultado 2 y así para cada una de las fuerzas que nos están pidiendo acá registrar. Fuerza abdominal, fuerza lumbar. También hay un análisis de burpees, también en resultado 1, resultado 2, y luego si el test de Cooper dice que son el test de Cooper, que también está especificado dentro de la guía, y luego si hay unas preguntas que están registradas dentro de esta ficha, y dice que cuáles considera que son sus capacidades físicas. Esto tiene que ver directamente como con esa capacidad que tiene cada uno de ustedes para realizar algún tipo de actividad física, es decir, hacer ejercicio, y eso de qué depende, pues de esos resultados que obtengan en cada uno de los test que se van a desarrollar. Si ustedes son unas personas deportistas que normalmente mantienen pues haciendo ejercicio, que juegan fútbol, que corren, que practican algún tipo de deporte, pues obviamente su capacidad física será mucho mejor que la de una persona que trabaja 100% en una oficina, en un puesto de trabajo que es más bien sedentario, que no requiere pues como mucho esfuerzo ni mucho movimiento. Muy seguramente esas capacidades físicas serán menores que las de una persona que mantiene más en movimiento, porque pues el movimiento finalmente es el que mantiene activos tanto los músculos como los huesos, y eso hace que nuestra actividad física sea un poco más elevada. Que también es importante de esa actividad física, la capacidad pulmonar, es decir, qué tanto resistimos, por ejemplo, en ese test de burpees, hay personas que logran hacer 1 o 2 y ya se fatigan, es decir, el corazón se generan unos latidos de unas pulsaciones muy elevadas, entonces pues ya deben parar porque se empiezan a asfixiar. Entonces, esa capacidad también es muy importante que se mida, y también esa capacidad está determinada pues por ese estilo de vida que pueda llegar a tener una persona. Si es una persona muy sedentaria, que debe permanecer mucho tiempo quieto, pues obviamente esas capacidades son diferentes a una persona que está en movimiento, que practica deporte, hace algún tipo de ejercicio que mantenga sus pulmones fuertes, ese corazón fuerte, pues muy seguramente los resultados serán diferentes. Entonces, dice, ¿cuáles considera que son sus capacidades físicas? Ya cada uno de ustedes hace ese análisis y genera como ese registro a la pregunta. Luego dice, ¿qué acciones considera pertinentes para mejorar su condición? También, eso es un tema muy personal, o sea, eso es un autoanálisis, una autocrítica de saber en qué están fallando o en qué están muy bien. Si hay algunos elementos, por ejemplo, si hay un dolor de rodillas, si al hacer los test de fuerza les duelen demasiado las piernas, si no tienen movilidad, es decir, que les cuesta mucho, por ejemplo, hacer una sentadilla, que no las logran hacer correctamente, pues cuáles serían esas acciones pertinentes para mejorar esa condición. Pues muy seguramente tienen que ver, las acciones pertinentes muy seguramente tienen que ver con incrementar esos hábitos de ejercicio, tienen que ver con estirar, con hacer estiramientos, tienen que ver con hacer pausas activas, es decir, levantarse del puesto de trabajo, hacer algún tipo de estiramiento, caminar y no permanecer como tanto tiempo sentado, porque ese tipo de prácticas son las que van atrofiando los músculos y van haciendo que tengamos unas retracciones a nivel muscular, y por eso la flexibilidad disminuye y por eso es más complejo llegar a hacer algún tipo de ejercicio o actividad física. Dice la última pregunta, de acuerdo con las actividades físicas realizadas a diario, ¿cuál es el tiempo que requiere para recuperar? ¿Cuál es el tiempo que requiere para una recuperación adecuada? Entonces también eso está directamente relacionado con la cantidad de ejercicio que ustedes hacen. Si usted es una persona que no hace ejercicio y el día de hoy se va a trotar media hora, pues muy seguramente la capacidad de recuperación será de alrededor de una semana, porque le van a doler mucho las piernas, le va a doler mucho los tobillos, las rodillas, porque no está adaptado, porque el cuerpo no está en condiciones físicas para poder hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, pues ese tiempo de recuperación depende también de ese estilo de vida que cada uno de ustedes tenga.
Y de último, la última pregunta dice, bueno, entonces ya sabemos que debemos diligenciar la ficha antropométrica. Diligenciar la ficha antropométrica es el encabezado que está en la parte superior. Luego dice realizar los diferentes tests, que ya les voy a mostrar en qué parte de la guía están, y registrar esos resultados. La letra C dice realice las pruebas físicas y anótelas en la ficha, donde dice resultado 1 y resultado 2. Y luego dice que debemos pues dar respuesta a ese análisis personal. Y finalmente dice, atendiendo a los resultados obtenidos, elabore un plan de acción a seguir con el fin de mejorar su calidad de vida, atendiendo a las recomendaciones del instructor. De acuerdo a cómo les he generado esta reflexión de cada una de esas preguntas, de la 1, la 2 y la 3, pues ustedes generan esa reflexión y registran cuáles son esos hábitos o esos elementos que empezar a mejorar, a implementar dentro de su vida diaria para mejorar en caso de que sea necesario, porque no necesariamente está ligado a que todo o estamos diciendo que todos los que están en formación pues tienen un mal nivel físico, una mala condición física. Eso ya depende como del estilo de vida de cada uno. Entonces, los que consideren que pueden mejorar ese estilo de vida y por sus capacidades físicas, pues lo registran acá. Los que tengan unos muy buenos resultados, pues registren cómo han logrado tener esos resultados, cómo logran tener ese estilo de vida física, de vida saludable y de condición física en un estado óptimo, qué recomendaciones le generarían a las personas que no lo tienen. Ese tipo de análisis pues lo generan aquellas personas que estén en un estado óptimo. Y los que no, pues generan esa proyección de cómo podrían mejorar esas capacidades. Para el desarrollo de esta ficha antropométrica, lo que vamos a revisar es el documento de acondicionamiento físico, las pruebas de valoración de condición física. Esto está dentro de la plataforma. Miren que hay diferentes tests, entonces está un test de valoración anatómica, pero eso pues obviamente no lo vamos a desarrollar. Luego viene la talla, el peso, la envergadura. Es decir, en estos apartados 1, 2 y 3 hay información respecto del encabezado de la ficha. El índice de masa corporal o el IMC, que yo les hablaba, que es una ecuación que se hace de la relación del peso con la estatura al cuadrado. Es decir, el peso, digamos, si yo peso 160, dividido la talla, yo mido 1,60 y mido 1,60. La talla al cuadrado, entonces 160 elevado a la 2, y ese me da el resultado. Entonces dice, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, dice 65 kilogramos sobre una estatura de 1,75. Como es elevado al cuadrado, pues lo multiplico por 2, 1,75 por 1,75, me da igual a 65 dividido 3.06. Y el IMC en ese caso es de 21.24. Hay unas tablas, aquí al pie de este anexo, de este anexo que está aquí, que nos muestra cómo es, de acuerdo a esa lectura, de acuerdo a ese IMC, en qué diagnóstico podemos estar en nuestro índice de masa corporal. Entonces nos dice que las mujeres que tengan un resultado de menos de 16 es desnutrición, y en los hombres de menos de 17. Y así. Entonces, ¿cuál es preocupante? Digamos que menos de lo esperado, como donde está desnutrición o bajo peso, son unos indicadores preocupantes. El resultado que nos muestra acá en el ejemplo está entre 21 a 24 o 21 a 25. Este chico me interrumpe. Bueno, de 21 a 24 o de 21 a 25 en hombres. Es decir, tanto para mujer como para hombre, esta ecuación nos está mostrando que tiene un índice de masa corporal normal. Cuando ya nos vamos de 25 hacia arriba en mujeres o en hombres de 26 hasta 30, ya es sobrepeso. Obesidad, pues ya unos índices un poco más altos. Obesidad marcada y obesidad mórbida, pues ya son unos indicadores mucho más altos. Esta relación, ¿cómo se saca? Pues del peso. O sea, a medida que incrementa el peso, obviamente la relación será mayor. Entonces, cuanto más peso,
mayor será el número del IMC, porque pues obviamente la estatura no varía, o sea, la estatura es la misma, independiente de que usted pese 60 o 100 kilogramos. Entonces, claro, cuando ya tenemos un sobrepeso de 40 kilos por arriba de nuestra talla, porque lo recomendable es que si mido unos 60, pues alrededor de 60 kilogramos sea mi peso, ¿cierto? Pero si ya tenemos 160 de estatura y 100 de peso, entonces tendremos 40 kilos de sobrepeso y eso pues obviamente se va viendo reflejado en ese índice de masa corporal que nos dice que la obesidad, que tenemos una obesidad dependiendo de la puntuación, que puede ser obesidad normal, obesidad marcada, obesidad mórbida. A partir de sobrepeso ya es un indicador preocupante. Es decir, cuando ustedes generen ese análisis de su índice de masa corporal para registrarlo acá en la ficha antropométrica, pues ya van a tener un indicador de cómo están en su estilo de vida, de cómo están en esa capacidad física para desarrollar, para desarrollar actividades físicas y cómo están a nivel de salud, porque cuando una persona ya empieza a indicar en estas tablas que está con sobrepeso, pues ya hay un tema de alarma que se debe empezar a trabajar antes de que se vuelva un poco más complicado. Para el tema de la talla, dice que hay que medir la estatura descalza en metros. Entonces, pues muy seguramente es como más complicado porque no todos contamos con una herramienta como la que tienen los médicos para poder hacer la medición. Entonces, ¿qué se recomienda? Que se paren lo más derechos posible sobre una pared, descalzos, marquen hasta donde llega su estatura con una regla. Perdón, un momento. Y con una cinta métrica, pues vamos a medir desde el piso hasta donde generaron la marca. Con eso, ¿qué obtenemos? Esa talla. El peso, pues normalmente uno reconoce su peso por alguna cita médica, por algún tipo de análisis que requiera, pues uno normalmente conoce su peso. Si no lo conocen, pues ubiquen un lugar donde puedan hacer ese estudio del peso. Lo más importante es que sea el peso como ustedes lo tienen, es decir, no lo hagan como calculado, sino hacerlo a través de un instrumento que les valide el dato real para que puedan tener esa verificación real y puedan tener unos datos claros de cómo está su índice de masa corporal. Y la envergadura, como les explicaba, es esa distancia que hay entre mano y mano, como demuestra aquí en esta imagen, desde el anular de la mano derecha hasta el lunar de la mano izquierda, o viceversa, ¿sí? Lo importante es que los brazos estén muy bien abiertos y pues tomamos como referencia el dedo más largo de la mano y con una cinta métrica hacemos esa medición para saber cuánto es la envergadura. Luego pues el índice de masa corporal y luego sí los diferentes test. Entonces en la ficha nos piden el test de fuerza de piernas, el de brazos, el de fuerza abdominal, los burpees y el test de Cooper. Aquí están en las páginas, miren. Entonces está test de Cooper, está el test de burpees en la página 6, está el test de flexibilidad de brazos, porque está hablando de fuerza en brazos allá. Está el de, hasta en la página 9, fuerza en brazos, la 9. Fuerza en piernas, está en la 11. El punto 11, página 10. Burpees ya lo dije, las de fuerzas. En fuerza pues les generan dos tests, porque hay uno con unos ejercicios iniciales y uno con unos segundos ejercicios para poder hacer el registro del resultado 1 y el resultado 2. Es decir, hay unas condiciones diferentes para cada test. Y una vez hayan hecho ese ejercicio, pues ya registran los datos en la ficha y con eso generan ese análisis de cómo están ustedes a nivel físico y qué pautas o qué elementos deben involucrar para mejorar esa condición física en la que se encuentran en este momento. Entonces, esa es como toda la actividad. No sé si tengan dudas, si ya han revisado la ficha antropométrica, si tienen claro cuál es el entregable y si quedó clara la socialización o si necesitan alguna aclaración más al respecto. Escucho a Luna y a Julián, que los veo aquí conectados.
Profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola Julián, buenas noches. Profe, pues yo me acabo de conectar, pero hágale que yo veo la grabación y me pongo al tanto, profe, para entregarlo. Se ve, pues yo hasta donde lo alcance a ver, es saber cómo estamos, ¿cierto? Físicamente en cuanto a peso, todas esas cositas. Sí, sí, Julián, es que la actividad está asociada con las competencias de salud y de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pero en este caso específicamente vamos a desarrollar es una ficha antropométrica. Esa ficha antropométrica nos sirve para nosotros reconocer cómo estamos a nivel físico, es decir, cómo esa capacidad que tenemos para desarrollar algún tipo de ejercicio, de actividad física a través de unos tests. Entonces, dentro del material de formación, puede ser la última parte que les estaba socializando, está la guía. En esa guía habla específicamente de cada uno de los tests, de cómo se debe hacer. ¿Sí? Entonces, generan esos tests y registran la información. O sea, se hace un test 1 para el resultado 1, un test 2 para el resultado 2, y con base en esa información, pues ustedes generan esos análisis. Mira, la ficha tiene estas preguntas al final. Ese análisis personal es para poder responder el punto D, porque dice, ¿cuáles considera que son sus capacidades físicas? ¿Cómo las van a analizar o cómo las van a medir? Pues con base a los resultados que obtengan en estos tests. Muy seguramente si una persona hace ejercicio, si una persona es una activa, si no mantiene pues como mucho tiempo sentado en su puesto de trabajo, si es más bien una labor donde la persona tiene que estar como en mucho movimiento, pues obviamente va a tener más fuerza muscular, va a tener más resistencia, sus articulaciones van a estar más fuertes y muy seguramente los resultados serán muy diferentes a los de una persona que mantiene o que su puesto de trabajo es más en quietud, que mantiene como mucho tiempo sentado, que no genera pues como esos espacios para hacer pausas activas, ¿sí? Entonces, ese análisis se genera a partir de esos resultados que se van a desarrollar de cada uno de los tests. Luego viene la pregunta, ¿qué acciones considera pertinentes para mejorar su condición? Entonces, digamos, tú, Julián, ¿qué tan activo eres? ¿Qué tanto ejercicio haces? Eh, Como qué tipo de actividad física acostumbras a hacer. Eh, de todo poquito, profe. Yo tengo una panadería y me toca estar moviéndome. O sea, tú mantienes mucho de pie. Sí, señor. Pero, pero bueno, cuando se hacen esas pruebas, no necesariamente, o sea, si lo comparamos con una persona que está en un escritorio todo el tiempo sentada, que no hace pues ningún tipo de actividad física con la labor que tú haces, que es una actividad que tiene que ver con estar de pie, que tiene que ver con unos esfuerzos a nivel de brazos, que tiene que ver con unos esfuerzos a nivel pues de estar moviendo ciertos elementos y materias primas, pues muy seguramente tú estás un poquito mejor que ellos, ¿sí? Pero no necesariamente quiere decir que estás en una condición física óptima. ¿Por qué? Pues porque hay unos músculos que se involucran más en tu actividad y hay otros que muy seguramente están dormidos o que ni siquiera se utilizan. ¿Qué pasa con esos músculos que no se utilizan? Pues que se van retrayendo, es decir, se van acortando. Y con esos músculos que se van acortando, pues vamos perdiendo fuerza, ¿sí? Entonces, ese es como el análisis que tú debes hacer. Entonces, me dice la ficha antropométrica qué aspectos debería mejorar en mi vida para mejorar esa condición física actual. Entonces, pues ya tú generas esos análisis y dices cuáles son esos elementos que debes mejorar. Y la última dice, de acuerdo con la actividad física realizada, es decir, con los diferentes tests, ¿cuál es el tiempo que requieres para una recuperación adecuada? Entonces, esto también ya lo había dicho, pero te lo repito porque tú llegaste un poquito tarde. Y es que no, la recuperación de una persona que hace deporte, por ejemplo, si vas a jugar un partido de fútbol, si eres una persona que no hace deporte, la recuperación es un poco más lenta que una persona que hace deporte diariamente, ¿sí? Es decir, si tú vas a trotar o a jugar fútbol una vez al mes, las piernas, la espalda, las rodillas se tardan más o menos una semana en recuperarse. Entonces, es como eso, o sea, si tú haces qué tipo de actividad física, cuánto te tardas en recuperarte. Haces ese autoanálisis y luego si das respuesta a este punto de que dice, atendiendo a los resultados obtenidos,
y este análisis personal, elabore un plan de acción a seguir con el fin de mejorar su calidad de vida, atendiendo a las recomendaciones del instructor. Entonces, pues es como saber, ¿tú qué harías para mejorar esas condiciones físicas? Es decir, para que tengas mejor fuerza, para que tengas mayor estabilidad a nivel articular, para que tengas mejor resistencia a nivel muscular. ¿Qué acciones podrías emprender? ¿Listo? Entonces, esta actividad es básicamente la construcción de la ficha antropométrica. Revisas cada uno de los tests, los haces a conciencia y eso te va a dar un indicador de cómo estás a nivel físico. Y con eso, pues, aparte de que se genera esa autorreflexión, también te genera una alarma para que tú sepas dónde debes mejorar o a qué aspectos de tu vida a nivel físico debes meterle como más esfuerzo para que puedas tener una condición física óptima y que eso pues mejore tu estilo de vida y tu salud, que es muy importante. Eso es como todo lo que debemos entregar. No sé si te quedó un poco más claro, si aún tienes más dudas. Igual ya sabes que a través del grupo de WhatsApp o a través de interno, pues si tienes alguna duda puntual me puedes contactar. ¿Listo? Profe, gracias. Está chévere, Dios la bendiga. Bueno, amén. Cuídense mucho y muchas gracias por asistir. A partir de mañana ya está disponible la grabación para que puedan consultarla también. Bueno, muchas Bueno, gracias, profe. Dime, Luna. Sí, profe, es que te iba a pedir el favor que si puedes explicar al tema sobre todo acerca de la nueva plataforma, porque la verdad Esa socialización de la nueva plataforma la está haciendo la profe Estefanía, que es la instructora de la actividad técnica. Porque pues para estos espacios nosotros determinamos poco tiempo, entonces en este momento no me es posible. Muy seguramente en otro encuentro podríamos acceder directamente a la plataforma y hacer como ese recorrido, pero en este momento no me es posible porque tengo un encuentro con otra de las fichas ahorita en 5 minutos. Pero la profe Estefanía hizo ya varias sesiones y dejó grabadas, o sea, tú tienes acceso a esas grabaciones en Meet. Entonces revisa las grabaciones aquí en Teams, perdón, o en la plataforma, porque en la plataforma están las grabaciones que la profe ha generado. ¿Tú sí puedes acceder a la plataforma o tampoco? pues también me ha puesto muchos pues, problemas de conexión y entonces sí me queda un poquito difícil. Por ejemplo, la clase de hoy llegué a medias también, porque la conexión estaba muy malita. Sí, se te siente, se te siente que tienes mala conexión porque se te escucha entrecortado. Pero trata de ubicarte en un punto donde haya buen internet, donde puedas pagar, así sea en una sala de internet, para que puedas revisar esas grabaciones. Eso no te lleva más de una horita, pero te deja muy, muy empapada de lo que es la plataforma y pues también te permite que puedas acceder y trabajar directamente sobre la plataforma. ¿Listo? Igual cualquier duda, ya saben que a través del interno me pueden escribir, yo estoy muy pendiente. Les mando un abrazo, les deseo una feliz noche y nos contactamos próximamente. Cuídense mucho. Sí, gracias, igual. Gracias, profe.